Hoy vamos a meternos en algo fascinante. Vamos a tirar de la manta para descubrir las leyes de la física que, sin que nos demos cuenta, están funcionando a toda máquina en cada cirugía. A lo mejor no se ven a simple vista, pero vaya que sí están ahí, gobernando cada corte, cada movimiento del cirujano y cada una de esas decisiones que se toman en segundos en un quirófano. Y para empezar, a ver qué os parece esta pregunta. ¿Qué pueden tener en común algo tan tonto como un tapón de Bañer con una operación de hernia? Bueno, pues la respuesta, como vamos a ver, es una ley de la física de hace más de 300 años, y es la primera pista de toda esa ciencia oculta que estamos a punto de explorar. Esta cita de Einstein resume a la perfección la misión de hoy. Vamos a simplificar cosas que parecen muy complejas para que se vea el impacto tan bestia que tienen. Veremos cómo principios de la física, que suenan súper abstractos, se convierten en herramientas increíblemente prácticas dentro de un quirófano. A ver, históricamente, la imagen que se tenía de los cirujanos era, y cito textualmente, la de barberos de cuerpo fornido y mente débil. Casi nada, pero hoy la realidad no tiene nada que ver. El cirujano moderno es, en el fondo, un científico aplicado que usa principios fundamentales todos los días. Y esta es la idea central de todo este análisis. Cada corte que se da, cada punto de sutura, cada decisión, todo, absolutamente todo, está regido por las leyes de la física. Sean conscientes de ello o no, los cirujanos están aplicando estos principios constantemente. Vamos a empezar por el movimiento. En una operación, controlar cómo se mueven los líquidos, la sangre, el aire, lo que sea, es vital. Y aquí es donde entra en juego la dinámica de fluidos, con una ley que es la protagonista absoluta, la ley de Poisson. La ley de Poiseuille, así de primeras, describe cómo el caudal de un líquido cambia según la presión, la viscosidad, la longitud del tubo y, aquí está el kit de la cuestión, el radio. La fórmula puede parecer un poco intimidante, pero el concepto es muy simple. Una de estas variables tiene un impacto desproporcionado sobre el resto. Y aquí viene el dato que lo cambia todo. Ojo, si duplicamos el radio de un tubo, el sentido común diría que el flujo se duplica, ¿no? Pues no, no se duplica, ni se triplica, se multiplica por 16. Es una locura. ¿Y por qué? Porque en la fórmula el radio va elevado a la cuarta potencia. Y este detallito tiene unas implicaciones brutales en situaciones de vida o muerte. Veamos cómo se aplica esto en una emergencia. En una reanimación con líquidos, cada paso es Poiseuille en estado puro. Se usa una cánula corta y ancha para maximizar el radio y minimizar la longitud. Se usan tubos de infusión más anchos para, de nuevo, maximizar el radio. Se usan cristaloides antes que sangre al principio para que la viscosidad sea menor. Y se le pone un manguito de presión a la bolsa para aumentar la diferencia de presión. El objetivo es crear una especie de superautopista para que los fluidos lleguen al paciente lo más rápido posible. Ahora, una analogía muy sencilla. Si intentamos beber con una pajita de estas blandas sumergida muy hondo en un vaso de agua, se chafa, se colapsa por la presión que hace el agua desde fuera. Pero si la sacamos un poco, hay menos presión externa y ya funciona. Pues bien, este concepto de presión externa es crucial en cirugía. Esta misma idea se aplica de una forma brillante en la cirugía antirreflujo. Lo que hace el cirujano es alargar la parte del esófago que está dentro del abdomen. Al hacer esto, la propia presión del abdomen del paciente actúa como el agua sobre la pajita, comprime suavemente el esófago y crea una barrera natural que impide el reflujo de ácido. Una maravilla. Vale, dejamos el flujo y nos centramos ahora en la presión. Los cirujanos no solo tienen que manejarla, sino entender cómo se comportan sitios cerrados, como el abdomen. Y para esto hay dos leyes que son fundamentales, la de Pascal y la de Laplace. Empecemos con Pascal. Su ley, básicamente, dice que en un recipiente cerrado, pensemos en el abdomen, la presión que se aplica en un punto se transmite por igual en todas las direcciones. O sea, no empuja solo para un lado, sino para todos a la vez. Y con esto volvemos a la pregunta del principio. El tapón de la bañera funciona desde dentro, usando la presión del agua para sellar el desagüe. Pues una malla de hernia, de tipo inlay, hace exactamente lo mismo. Se coloca por dentro de la pared abdominal, de forma que cuando la presión ahí dentro aumenta, en lugar de empujar la reparación hacia afuera, lo que hace es presionar la malla con más fuerza contra la pared, asegurándola. Es una solución biomecánica elegantísima. Ahora pensemos en algo tan simple como inflar un globo. Cuesta un montón al principio, cuando el radio es muy pequeño, pero en cuanto coge un poco de forma ya es mucho más fácil seguir. Pues esta experiencia tan cotidiana nos sirve de introducción para la siguiente ley, la ley de Laplace. La ley de Laplace relaciona la tensión que hay en la pared de un recipiente con la presión que hay dentro y su radio. La fórmula es sencillísima. Tensión es igual a presión por radio. ¿Qué significa esto? Pues que con la misma presión dentro, un recipiente más ancho, como un intestino que está dilatado, sufre muchísima más tensión en sus paredes.
El tamaño literalmente importa. Y mucho. Imaginemos un escenario crítico, una obstrucción de colon. Por la ley de Pascal, la presión es la misma en todo el colon, ¿vale? Sin embargo, hay una parte, el ciego, que tiene el radio más grande de todas. Y según la ley de Laplace, eso significa que esa es la zona que está soportando más tensión. Es una combinación letal que explica perfectamente por qué el ciego es el punto con más riesgo de perforarse. La física predice el punto exacto donde puede ocurrir el desastre. Y para terminar, hablemos de la energía. Los cirujanos no solo cortan y cosen, también manipulan la energía, ya sea la de un líquido en movimiento o la eléctrica, para conseguir efectos muy precisos. El principio de Bernoulli es súper conocido en temas de aviones y aerodinámica, pero es que también es clave en cirugía. Lo que dice es que allí donde la velocidad de un fluido es mayor, su presión es menor. Y este concepto tan simple resolvió un misterio quirúrgico que traía de cabeza a la gente. Durante décadas, los cirujanos hacían una operación para drenar unos quistes del páncreas conectándolos directamente al estómago. Y funcionaba, sí, pero nadie entendía muy bien por qué la comida del estómago no se metía para dentro del quiste, lo que habría sido un desastre, claro. Pues la respuesta es ni más ni menos que el principio de Bernoulli. El flujo rápido de la comida avanzando por el estómago crea una zona de baja presión justo en la apertura del quiste. El quiste, que está en reposo, tiene una presión más alta. El resultado es que el líquido solo puede ir en una dirección, del quiste, con alta presión, hacia el estómago, con baja presión. Y problema resuelto. Y por último, la electrocirugía. Esto se basa en la ley de Ohm y sobre todo en algo llamado densidad de corriente. Es un poco como usar una lupa para concentrar los rayos del sol en un punto y quemar un papel. La misma corriente eléctrica, que si la repartes por una superficie grande como la placa que se pone al paciente no hace nada, es inofensiva, si la concentras en la punta diminuta de un bisturí eléctrico, genera un calor tan intenso que puede cortar o coagular tejido con una precisión milimétrica. Y así llegamos a la conclusión. Esa imagen antigua del cirujano como un simple técnico se ha quedado, totalmente obsoleta. La realidad moderna es la del cirujano como científico. Porque al final no estamos hablando de leyes abstractas, sino de herramientas súper prácticas. La ley de Poiseuille para controlar el flujo, la de Pascal para entender cómo se reparte la presión, la de Laplace para predecir la tensión y el riesgo de que algo se rompa, el principio de Bernoulli para dirigir los fluidos y la ley de Ohm para aplicar energía de forma precisa. Es, literalmente, la caja de herramientas de física del cirujano. Y terminamos con una pregunta para darle vueltas. Si el quirófano de hoy es en realidad un laboratorio de física, ¿qué otras ciencias que ahora están ocultas como la genética, la informática o la nanotecnología van a definir la cirugía del mañana? La ciencia siempre ha estado ahí. La clave es que tenemos que aprender a verla.